días. Buenos días a todos. Doctores, bienvenidos a este panel. Muy pocas veces una decisión jurisdiccional tiene tantas implicaciones y tanta sustancia desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico, ¿sí? De hecho, la idea de este panel es abordar los mayores temas posibles y hacer un análisis desde la diferencia o desde el hecho de compartir la decisión, pero de manera muy respetuosa. Yo, como creo que el tiempo es oro, entonces voy a comenzar con una pregunta común para todos, que se relaciona con cuál es la cuestión, a su juicio, más relevante del fallo. ¿Cuál es ese aspecto más importante o tema a destacar que ustedes, integrantes del panel, relevarían? Y voy a comenzar con el doctor Alberto, que lo tengo más cerca. Gracias, Gloria, y gracias al presidente y a los miembros de la asociación por esta invitación. Digamos, a nosotros nos toca el primer panel, que es el panel jurídico, y a mí me parece que al lugar esta discusión, en la medida que este tema no es solamente un punto de oferta, un tema de mercado, sino que tiene una trascendencia jurídica. Yo considero que los puntos más relevantes serían el tema de la legitimación, el tema de la prescripción, el tema de la ventaja competitiva significativa en el mercado. Esos serían los puntos para mí más destacables de fallo sobre los cuales seguramente vamos a disertar. Bueno, mil gracias. Doctora Gloria, a todos un saludo. Esto creo que se trata de un tema muy interesante para este análisis académico. Casi muy esporádicamente se da esta posibilidad de dar un debate de un fallo que tiene tantas aristas y que seguramente ni la mañana de hoy nos va a alcanzar para darle vuelta a todos los temas, y además tratando de responder la pregunta, ya empieza uno con la dificultad de tratar de encontrar cuáles son los temas más importantes. Obvio, uno de prescripción, sin duda sobre eso hay mucho debate, hay un cambio radical en la posición de la superintendencia y allí hay un primer gran tema. Por supuesto, el de los elementos de la ventaja competitiva significativa, pues es otro gran tema. Evidentemente, en ese punto también hay posiciones nuevas, novedosas, distintas y polémicas también de la superintendencia. Y a mí me gusta, para mencionar un tercero, y me parece que puede ser un punto de vista un poquito más novedoso de esos temas tan estructurales, que sería el rol del juez, el papel del juez, porque pues como sabemos esta es una decisión jurisdiccional tomada al interior de una entidad que también tiene funciones administrativas, pero antes que nada pues esta delegatura jurisdiccional es un juez, y me parece que deberíamos hablar de en qué medida ese juez se quedó en el rol del juez o extendió sus brazos a un rol más de las competencias administrativas o del legislador. Bueno, ahorita podemos hablar, pero me parece que por ahí va la cosa. Bueno, muy buenos días y muchas gracias a la asociación por la invitación. Yo para no repetir, yo estoy obviamente de acuerdo con que los temas son temas bien sensibles de la decisión. Tal vez sumaría uno y medio, el medio complementando el que acaba de decir el doctor Miguel. El alcance o la interpretación que tiene la superintendencia sobre actividad concurrencial, en este caso, que sigue un poco la evolución que con normas muy similares, sino en algunas cosas iguales, la evolución que se ha dado en España, y me parece que es un tema a debatir desde el punto de vista de este expediente. Y frente al rol del juez, me parece interesante ver y eventualmente criticar la forma como se aproximó el juez de una causa en un conflicto entre particulares a una interpretación sobre intereses colectivos. El juez hace referencia en esta sentencia, incluso con ejemplos, al tema de los consumidores, incluso interpretando el tema de la prescripción, a la salubridad pública, y me parece que vale la pena debatir sobre el rol del juez de una causa en una acción que no es una acción pública, y el alcance de sus competencias para fallar por extendiendo
el alcance que le dan las pretensiones enmarcadas con las excepciones del proceso. Doctores, muchos temas relevantes. Ahora yo les voy a pedir que escojan uno. Al doctor José Miguel, al doctor Gustavo, al doctor Benjico, escojan uno y en la medida de lo posible, sé que esto genera dificultad, profundicemos sobre ese aspecto de los muchos que ustedes enlistaron, que nos dan su opinión. Bueno, entonces voy a coger el tema de la prescripción. ¿Cuánto tiempo tengo? Poquito. Bueno, entonces voy a comenzar diciendo lo siguiente. Estamos en una economía de servicios en un entorno digital, lo que implicaría un particular acomodamiento mental para entender esa nueva realidad negocial. Y eso, por supuesto, influye en el derecho sustancial y en el derecho procesal. Sería el primer punto. El segundo punto es que nosotros tenemos un sistema, una estructura procesal individualista que hace hasta apenas pocos años comenzó a mirarse que en un conflicto no se decidían únicamente situaciones jurídicas individuales, sino también, digámoslo, colectivas o supraindividuales. Eso, el tema del entorno de una economía de servicios y la estructura individualística me va a servir como instrumento para analizar o criticar la postura frente al tema de la prescripción. Tercero es, y excúsenme por el sesgo histórico que tengo, decirles, si uno mira la historia de la competencia desleal, uno ve que inicialmente la competencia leal, es decir, comportarse mal en el mercado, estaba reprimido penalmente o después por las normas de la responsabilidad civil extracontractual. No existía un régimen particular especial. Y esa es la gran reforma que tiene el Código de Comercio. El Código de Comercio forma un sistema profesional en el sentido de que el sistema de competencia o de régimen jurídico para protegerse contra la competencia leal es entre comerciantes, para comerciantes, pero con una sutileza. Y es que tenía que referirse a una situación competitiva entre esos comerciantes. Y el caso líder es un caso que solamente los viejitos recordamos. Llegó al Tribunal Superior de Bogotá y es el caso de Everready. Un político utilizó el logo de la pila y en vez de poner Everready puso Echeverry. La compañía no demanda y le dice, ese es un acto de competencia leal, y el tribunal resuelve la situación superior de Bogotá, resuelve diciendo, uno, señor, una cosa es la actividad política y otra es una actividad de producción de pilas, por lo tanto no hay una actividad común. En consecuencia, no hay violación al régimen de competencia, porque no hay una relación de competencia entre los dos actores de ese proceso, parte activa y parte pasiva. Pero llega después el sistema de la ley 256 y cambia el modelo, y el modelo es un modelo de mercado, en donde en un proceso de competencia leal no solamente se discuten conflictos de carácter individual, sino conflictos de carácter colectivo, el mercado y los consumidores. ¿Por qué hago esas tres precisiones? Porque eso es lo que le sirve de fundamento a la superintendencia para decir, el término de prescripción, que está fijado en el artículo 22 o 26, 2 años aparte del conocimiento o en cualquier caso 3 años, parte en cierta medida de que en la acción de competencia desleal se está discutiendo un problema de carácter individual, particular, privado. Entonces, ¿qué dice la superintendencia? Dice no, y eso es lo que más perplejidad y asombro le produce a los juristas. Dice, término, 2 años aparente que tuvo conocimiento y en cualquier caso 3 años. En el primer caso, prescripción ordinaria, en el segundo caso, prescripción extraordinaria. Le dice, no, un momentico. Es que yo cuando resuelvo una situación bajo las leyes de competencia leal no estoy resolviendo unas situaciones donde se están discutiendo derechos de carácter privado, de carácter subjetivo, sino mercado y consumidores. Por tanto, el término de la ley de prescripción no me aplica. No me aplica. ¡Wow! ¿Y cómo lo fundamenta la superintendencia? La fundamenta diciendo, cuando un juez de la República se va a desprender o a separarse de una línea jurisprudencial, tendrá que justificar de una manera coherente y razonada por qué se está desprendiendo. Ese es el argumento.
Entonces, ese es el grado de incerteza que produce esa sentencia, en la medida que hay una regla absoluta de orden público que dice 2 o 3 años frente a una interpretación con base en una creación sui generis diciendo aquí hay que tener en cuenta en que esa norma se parte de la base. Yo aplico este criterio porque aquí la conducta es continuada. Aquí la conducta es continuada y el término de prescripción en conductas continuadas comienza a contarse a partir del momento en que cesa la conducta. Pero repito, esa es una creación inteligente sui generis del juez, pero que no se compagina con el tenor literal de la ley que dice que es de 2 o en todo caso de 3 años. Digamos, esa es la ruptura. Esa sí es una ruptura, digamos, una creación intelectual disruptiva frente al concepto que teníamos nosotros de prescripción. Escúcheme si me he extendido, pero tenía que explicarles el concepto. Doctor José Miguel escoja su tema y practicando mi deporte favorito lo voy a controlar. Muy bien. Entonces, creo que me voy por la idea del rol del juez, como mencionaba ahora, me parece muy interesante. Y voy a mencionar 4 o 5 elementos que me parece que se ven de la sentencia, donde, para ser muy claro, pienso que la superintendencia equivocó su rol, su papel. Se fue más allá de lo que debió haber hecho. Tomó funciones de otras competencias, digamos, que pueden ser del rol administrativo o del papel del legislador, o simplemente equivocó o no aplicó correctamente lo que corresponde a un juez hacer. Y tal vez el primer elemento, por supuesto, es el de la prescripción. Toco ahí de lado el tema de la prescripción, donde mi pensamiento es claro. Yo creo que la superintendencia no tiene, digamos, no hay unas razones suficientes, no hay unas razones en la actualidad que dejen ver por qué se justifica cambiar una doctrina de tantos años que se llevaba realizando, que se llevaba madurando en la propia superintendencia y en los jueces, y me refiero a la doble rasero de prescripción de 2 años y 3 años, donde la primera es desde el momento en que se conoce por el legitimado del acto desleal, y la segunda desde el momento en que acaeció o ocurrió o se realizó ese acto desleal, sobre todo con la expresión en todo caso, que es relevante, muy relevante mirar ese punto en ese artículo, y digamos que había sido bastante pacífica, unánime la postura de que allí no había espacio para entender que el acto continuado pasaba, digamos, a otro régimen más propio del área de la investigación administrativa, donde el CEPACA, por ejemplo, es muy explícito en decir que en las situaciones de una actuación continuada, la prescripción corre a partir del día siguiente en que cesa la conducta. Bueno, pues es que esa norma del CEPACA no es la que tenemos en el ámbito de la competencia desleal. Entonces, en aplicación de la interpretación más clara y lógica de lo que el legislador quiso, si el legislador quiso distinguir, y además hay razones para hacerlo, y lo que la doctrina ha dicho es, pues es que la razón es muy obvia, porque sobre todo en el litigio entre particulares, que es de lo que se trata de la competencia desleal, un litigio privado, un litigio donde son 2 partes en igualdad de condiciones, donde es la justicia rogada, pues lo que se parte de la base es que la prescripción es un término que implica el correr del tiempo para ejercer la acción en la medida en que se tenga la oportunidad de ejercer. Esa es la razón de ser de la prescripción, y claramente ese es el sentido, en mi entender, de la norma de la ley 256 cuando dice en todo caso correrá la prescripción de manera definitiva, es decir, no hay excepción al en todo caso, y ese ha sido el entender general de la. Pero vuelvo al tema del rol del juez. ¿Yo por qué critico este apartamiento de la superintendencia de lo que había sido su doctrina anterior? Porque es que realmente el juez tiene que entender, a mi manera de ver, con mucho respeto lo digo de la super, debe entender que su papel no es solo fallar cada caso, sino construir el Estado de Derecho, construir la seguridad jurídica. El papel del juez es mantener la doctrina dentro de lo posible.
porque esa es la única manera en que un país configura por el tiempo, por el paso del tiempo, la sensación de Estado de Derecho, de que aquí se puede invertir, de que aquí hay unas reglas. Si cada juez se siente en plena discrecionalidad de cambiar una doctrina que lleva años construyéndose por nada, porque en realidad no veo ningún elemento nuevo en el 2019 que cambie respecto de lo que pasaba en el 2015, 2014, 2013, cientos de casos anteriores donde se decía lo contrario. Yo creo que ahí equivoca, es un primer ejemplo de la superintendencia. Solo, yo no digo que un juez no pueda llegar al punto de sentirse en la idea de cambiar la jurisprudencia, por supuesto, porque el pensamiento jurídico no puede ser inmóvil tampoco, pero que tiene que haber unos criterios. Es decir, la idea es que haya una razonable credibilidad y confianza en la continuidad del pensamiento jurídico. De lo contrario, no hacemos nada los jueces y los abogados. Si el Estado no es capaz de construir predictibilidad sobre lo que es el Estado de Derecho colombiano, pues lo que creamos es una situación de caos y de incertidumbre tan grande que a la hora de la verdad se vuelve pues muy complicado. Entonces, el primer elemento. Segundo elemento, el tema de la congruencia. En el tema de la congruencia, el artículo 281 del Código General del Proceso es claro, y todos lo sabemos, en decir que la sentencia debe, digamos, ser congruente, consistente con los hechos y las pretensiones de la demanda. Justicia rogada, justicia entre particulares, justicia entre pares. Este es un papel puramente del juez civil del circuito. Nada tiene que ver la superintendencia con otros roles que tiene la superintendencia en la delegatura de asuntos jurisdiccionales. Con lo cual, el juez se tiene que limitar a lo que fue la demanda. La demanda hablaba, por ejemplo, invocó unas normas que tienen que ver con el ámbito de los taxis, solo de los taxis. Me parece que hay un problema. No invocó las normas generales, o no dio por violadas las normas, o no pretendió que se establecieran violadas las normas en general del servicio de transporte individual, sino específicamente de los taxis. Entonces luego la superintendencia revisa el conjunto de normas, y me voy a permitir leer un pequeño parte de la sentencia que me parece muy diciente de este segundo punto. Pequeñitos, sí, ya voy rematando. Dice el juez: también es cierto que los jueces estamos sometidos al imperio de la ley, porque le cuestionan este tema de la congruencia. Y dice: de manera que al haber encontrado en la legislación colombiana elementos que dan cuenta de la ventaja competitiva, gracias a la revisión que hice de la regulación, no puedo dejarlos pasar por alto, pues las normas son fuente para la fundamentación de una sentencia. Hombre, ahí veo dos problemas. Ese papel proactivo que el propio juez confiesa en este caso, yo creo que va más allá de lo que es la naturaleza de esta justicia de pares, rogadas, de lo que estoy hablando. Pero segundo, un problema más grave. Eso no es lo que hace la superintendencia normalmente. Todos hemos vivido como abogados litigantes gran cantidad de situaciones donde el juez nos contesta es todo lo contrario. Lamentablemente la demanda no pidió esto así, por lo tanto no te concedo tu derecho. Lamentablemente la demanda no fue clara en decir esta cosa y por lo tanto no te concedo su derecho. La postura tradicional y típica de la superintendencia no ha sido esta. Esta proactividad es excepcional, es extraordinaria. La he hecho de menos en otros casos que hemos tenido, para no mencionar nombres propios, casos múltiples en sectores también estratégicos de la sociedad colombiana, por ejemplo en telecomunicaciones, en otros casos de transporte, donde sencillamente se despacha la solicitud de medida cautelar o la solicitud o la sentencia diciendo: lo lamento, tú no me pediste esto y ahora el debate que quieres hacer es armar sobre eso. Nunca veo yo un juez que le dice a uno de frente, y eso sí pues con valentía, porque hay que reconocer que valor sí tiene esta sentencia y la superintendencia en decir: yo hice una revisión exhaustiva de todas las normas y encontré una serie de normas que, si bien no habían sido invocadas por el demandante, me parece que me dan un panorama para concluir que competencias de acuerdo. Bueno, tercero y voy terminando, porque yo sé que me estoy pasando el tiempo. Ventaja significativa. Simplemente un comentario, creo que de eso vamos a hablar más adelante. Claramente el juez aquí se va también a un terreno donde
donde no tenía por qué haberse ido, porque es tan claro que la jurisprudencia anterior exigía, como es obvio que exija, la situación evidente de que el demandante tiene que estar en capacidad de demostrar que él sí está cumpliendo la norma. Es decir, del artículo 18 se desprende con toda claridad, y se ha dicho así reiteradamente por la superintendencia, que uno de los elementos centrales de la competencia desleal en violación de normas es el hecho de que el demandante pueda demostrar que hay una situación de disparidad, de desigualdad, de trato desigual, que se deduce o se traduce de la situación muy clara en que el otro, el demandado, está violando la norma, que yo, que también hago parte del mismo ámbito de competencia, sí la estoy cumpliendo. Y eso es lo que hace que nazca la idea de que hubo una ventaja competitiva significativa. Pues hombre, aquí lo que yo veo en esa demanda, para rematar con esta idea, es que estos demandantes, por lo menos el demandante específicamente, no es un transportador. Estuve mirándoles los elementos del proceso y encuentro que este COTEC no reconoce que no tiene licencia de transporte y reconoce que no está en la actividad de transporte, sino que además dice que está en la actividad de plataforma. Pareciera que está diciendo que en el pasado fuera transportador, no lo tengo claro, pero por lo menos admite que hoy en día, en el momento en que se produce la sentencia, no tiene esas condiciones. ¿Cómo si no tiene esas condiciones la superintendencia dio la vuelta a un elemento tan esencial que venía diciéndose en toda la jurisprudencia, en el sentido de ventaja competitiva? Entonces la superintendencia no le tiene temor, digamos, a cambiar la jurisprudencia de manera tan radical, y yo creo que para rematar aquí, la cuestión aquí es no solo que excede lo que debe ser un juez en respeto por la seguridad jurídica, que ya lo dije, sino que más bien se pasa como al legislador. Él reinterpreta la legislación y la construye con una visión digamos, de protección al consumidor. Me parece que lo que entendió la superintendencia, estoy seguro que lo hace de muy buena fe, es que hay un rol adicional de proteger el interés público de la defensa del consumidor, y sobre eso digo dos cosas: sí, pero ese es un papel del administrativo y no del judicial. Y segundo, si vamos a mirar el interés del consumidor, también ha debido mirar el beneficio del consumidor en calidad y precio y demás condiciones que se desprenden del servicio de Uber. Bueno, pues muy bien. ¿Qué opina el doctor Gustavo? Bueno, el doctor José Miguel habló de todos los temas, empezando diciendo que yo hablar de un solo tema. Entonces voy a hacerle caso al panel, inclusive va a concretar. No, sí hay muchos, hay cuestionamientos alrededor de la extensión que vio el juez en sus competencias. A mí me parece que es una sentencia bien interesante, provocadora, valiente, como ustedes dicen eso. Y pues tengo mis reservas frente al tema de prescripción, y solamente cierro eso con una frase de la sentencia que tal vez es como mi reparo frente a eso, y es decir, que la prescripción no puede simplemente entenderse como una figura de sanción a la inactividad del empresario, ya que si las conductas se van a continuar ejecutando, está justificada la procedencia de la acción encaminada al cese para evitar que se perpetúen comportamientos. Pues eso sí rompe un poco la idea de prescripción, en principio, en un asunto como este, evidentemente justificado en que el juez, a partir de los fines de la ley de competencia desleal, está entendiendo que garantizar la vigencia de una competencia libre y leal es parte de su mandato, más allá de lo que le piden en la demanda de las pretensiones y lo que le proponen como excepciones en la contestación. Yo me voy a referir vinculado a eso al tema del ámbito objetivo de aplicación de la ley y concretamente de la finalidad concurrencial. Con un preámbulo un poco histórico de lo que pasó en este mismo caso, que me permite, creo, hacer una analogía. A Uber en Colombia se le empezaron a hacer requerimientos de parte de la autoridad muchísimo tiempo antes. Tal vez desde el 2014 hubo requerimientos porque, frente a normas, la ministra fue muy clara en eso, frente a normas que tal vez tienen muchísimo tiempo en Colombia y que pueden llegar a justificar una actualización, este mecanismo, porque va más allá de la plataforma, este mecanismo estaría promoviendo o facilitando
la violación de normas de transporte, y de hecho la Superintendencia de Puertos y Transporte en ese momento sancionó a Uber declarando que estaba desconociendo la ley 105 al facilitar la violación de normas de transporte. ¿Por qué? La ministra también lo refirió, porque estaba permitiendo que vehículos no autorizados para el servicio público o vehículos autorizados para un servicio público concreto que era el especial estuvieran prestando un servicio que la ley condiciona a la obtención de unos requisitos previos, una habilitación, unos temas de seguridad y eso. Esa facilitación para la Superintendencia de Transporte, y generó con eso la sanción, fue, digamos, la facilitación fue declarada tal vez en el 2015, luego hubo, de hecho, varias, no una, sino varias decisiones de la Superintendencia que dice actos administrativos en firme ejecutorial se tienen que cumplir, renuencia, sanción, y esta compañía realmente hizo caso omiso de una decisión en firme ejecutorial por autoridad administrativa que iba a renuncia y sanción. Pensando en la ley de competencia desleal, y aquí hago el puentecito con el tema de la superindustria, en su momento la Superintendencia de Puertos presentó una queja por competencia desleal administrativa ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entendiendo el ámbito de aplicación de la ley de competencia desleal, el ámbito objetivo de aplicación, como lo entendió este juez, diciendo realmente la conducta es idónea para que haya una alteración en las participaciones del mercado de oferta de servicios de transporte de pasajeros. Este juez, como lo dijo la Superintendencia de Puertos en su momento, dijo, sí lo es. Acá, en el análisis de si estos señores eran plataforma o no eran plataforma, el juez dice, el ámbito de aplicación me incorpora en Colombia una presunción, ¿sí? Y yo presumo que hay finalidad concurrencial cuando la conducta es apta para generar una afectación en las participaciones de mercado, lo que la Superintendencia de Puertos en su momento había sancionado como facilitación de la conducta en beneficio de terceros. Me parece que ese es un debate acá bien interesante y de vanguardia. Creo que abre puertas a un contencioso de competencia desleal bastante amplio, confirma, y creo que lo menciona en parte el juez ahí, confirma la interpretación que ha tenido el Tribunal Supremo de España desde el 2014, ratificada hace un año, exactamente hace un año, sobre esa pregunta. Se requiere que el demandado concurra al mismo mercado, que el demandante concurra al mismo mercado que el demandado, o aquí esa presunción también aplicaría y protegiendo la competencia desleal si se genera una afectación en el mercado, yo podría pasar un poco por encima de la legitimación. El análisis que propone la Superintendencia en este caso me parece evidentemente generoso. No creo que desconozca el hecho de que el demandante no prestara el servicio público de transporte. Me parece hasta cierto punto coherente con lo que decía la ministra hace un momento, el mercado que estaba siendo afectado y que eventualmente puede estar siendo afectado. ¿Por qué? Porque la ley colombiana hace 16 años o 14 años decidió ciertas condiciones para la prestación de servicio público, es el transporte, ese mercado es el transporte. Me parece que para muchos otros propósitos de esta sentencia, si marca un punto de doctrina para la Superintendencia, repito, va a ampliar el contencioso de la competencia desleal. La analogía que uno puede hacer acá, viendo lo que pasó en la Superintendencia de Transporte, es que quien demanda puede llegar a verse afectado, incluso si no entra, no ofrece servicios o productos sustitutos al demandado, ¿sí? Y creo que acá el esfuerzo que hace el delegado es fortalecer la presunción del artículo 2 del ámbito de aplicación para sacar una conclusión en realidad de legitimación, que no pone con nombre propio, porque en la sentencia no está el análisis que propone el doctor José Miguel sobre si Coltec estaba legitimado para presentar la demanda. Entonces me parece que esa es una interpretación amplia del tema de competencia desleal del ámbito de aplicación objetivo de la ley. Me parece que coincide, y creo que va a terminar afectando el tema de las plataformas en general en el tema de transporte, con una regla que está en Colombia desde el año 93, facilitar la prestación ilegal de servicios de transporte
es recriminado en Colombia y por definición facilitar la prestación ilegal del servicio de transporte no exige que quien facilita preste el servicio de transporte. Y eso me parece que es un llamado de atención para las plataformas que siguen operando en Colombia. En la medida en que esa ley 105 también es una ley que se puede violar y que puede generar una ventaja significativa, aun cuando no hubiera sido propuesto así en la demanda. Bueno, muy bien. Este es un tema que había tocado José Miguel, pero es difícil que abordemos algo aquí en adelante. Tocado José Miguel, pero escuchen esto, doctores, para que me den su opinión. ¿Se considera desleal en el mercado la efectiva realización de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de una norma frente a los competidores? ¿Qué piensan? Yo fui el que hablé menos. Entonces, Bueno, todos los temas relacionados con innovación son espectaculares. Yo creo que ese es el gran mérito de esta sentencia, y es que nos obliga a dejar un poco la pereza académica. Ustedes no se imaginan en el año 1980, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que podía patentar la materia viva, un debate mundial, todavía se discute. Ustedes no se imaginan cuando Google, que tiene que reproducir contenido sin autorización de los titulares, fue avalada por el noveno circuito en California, decir que ese era un fair use, el debate político mundial que tiene una decisión. Ustedes no se imaginan cuando la Suprema Corte Alemana, el Bundesgerichtshof, hace 4 años, dijo que lo que hacía Google era permitido porque cuando usted colocaba un contenido en la red sin protección, estaba avalando la reproducción. Eso nos saca de la modorra académica que pasa en países periféricos. El debate que tiene una decisión sobre innovación, repito, porque es economía digital y economía de servicios, implica un particular acomodamiento o rechazo global. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la superintendencia? Para bien o para mal. Digo, la condición de intermediario de Uber no la acepto. Uber se asemeja a una actividad del transporte. Y al hacer esa equivalencia, cada uno la critica, pues ergo le aplica la regulación normativa de contrato de transporte. Puede que en puridad dogmática esa actividad de intermediación no sea un contrato de transporte. Pero ¿qué hizo la superintendencia? Dijo, aquí hay otros elementos, yo lo entiendo como un contrato de transporte. Y al decir que es contrato de transporte, entonces comparo el servicio público de un taxista que tiene autorización o habilitado frente a un servicio público de una persona que no está habilitada. Dice, wow, entonces aquí habría una infracción de norma. Esa es la lógica utilizada por la superintendencia. Pero ojo, ¿por qué había que partir de esa homologación contractual que hizo la superintendencia al equiparar la función de no intermediario, sino que también presta un servicio de transporte? Porque entonces ahí sí entendería uno la prohibición cuando dice la ventaja competitiva significativa por la infracción de norma. Porque si no estoy mal, esa precisión no la tiene nuestra ley, pero creo que la legislación española lo dice, y en la única causal de competencia desleal en donde se exige una relación de competencia es en la violación de norma. En las demás no. Entonces, como se exige una relación de competencia, no el caso del político con pilas de Berredi, sino transporte, ya le quedaba muy fácil a la superintendencia decir infracción de norma, ventaja significativa, porque usted, señor taxi de servicio público autorizado, homologado, tiene cupos, tarifas, y usted no. Esa es la manera como deduce la infracción de norma y de validar. Es decir, que había que explicar por qué hizo esa homologación. Pero repito, señores,
la economía digital ha colocado en riesgos al derecho posmoderno, al que sea, por esa dificultad. Y regálame otro ejemplo. Fui invitado a hablar un día sobre el cloud computing. Preparé mi conferencia, 20 diapositivas, tal, y me senté, todos eran expertos en cloud computing. Entonces yo dije, pero yo qué te voy a decirles. Entonces cogí un modelo de negocios de Amazon, de Google, de Microsoft, que ofrecen el alojamiento de los activos intangibles más importantes de las empresas. Entonces les dije, y si ustedes miran, señores, aquí hay una irresponsabilidad absoluta de ustedes, como prestadores de un servicio fundamental, porque están cuidando los activos más importantes de cualquier empresa. Yo, como civilista, les voy a decir, ¿qué hace un depositario cuando el depositante le da un activo? Tiene dos obligaciones: conservar. ¿Por qué tiene que conservar y cuidar? Porque después tiene que restituir ese activo. Yo les preguntaba, les decía, ¿qué obligación de conservación ante la pérdida o de restitución asumen ustedes? Hay una responsabilidad absoluta. Eso es normal. Eso es normal. Ese es el gran reto que tiene el derecho. ¿Cómo regulamos esos nuevos modelos de negocio complejos en el entorno de servicios digitales? Ya el tema político de la sentencia, y fundamentalmente si esas dos conductas de infracción de norma y si hay desviación de clientela, la dejo para después. Pero quería explicarles esa dificultad, y por eso a mí esa sentencia me parece que es de las sentencias primeras en donde nos pone a pensar si nuestro derecho responde a un entorno de servicios en una economía digitalizada. Adelante, doctor José Miguel. Uno ser muy puntual. Muy concretamente mi punto de vista al respecto. Yo creo que, de acuerdo, digamos, con lo que decía el doctor Gustavo ahora, el ámbito general de aplicación de la ley 256 no exige necesariamente que concurran en el mercado demandado y demandante, es decir, que esa concurrencia directa no es exigida necesariamente en todas las hipótesis de competencia desleal, pero creo, en cambio, que cuando se trata de violación de norma, esa sí es una exigencia, ahí sí, como decía el doctor Regimbo, absoluta de la norma, y creo que de eso no se había discutido desde hace mucho tiempo. Es decir, claramente creo que cuando se trata de violación de norma, no en general cuando se trata de competencia desleal, es preciso probar que digamos, no necesariamente, en teoría literal, no necesariamente que soy directo competidor del otro, pero en la práctica sí, porque necesito demostrar que esa violación de la norma me impactó a mí y por lo tanto tengo que tener un producto sustituto del violador de la norma. Esa, digamos, es mi punto de vista sobre ese tema, y creo que aquí no se dio, creo que en esta sentencia no se da esa comprobación, porque además no solo no se da ese punto de partida, sino que no se da el elemento probatorio, porque siguiendo con esa misma lógica, creo que en materia de violación de norma, la carga probatoria es alta. Es decir, como tiene que ser significativa y como no es, a diferencia de la desviación de clientela por efecto o por objeto, entonces es una carga del demandante necesariamente en demostrar el impacto en la reducción de mis ventas o en la mayor dificultad de colocación de mi producto en el mercado, con una relación de causalidad directa con el comportamiento supuestamente desleal de la otra parte. Entonces aquí, pues yo veo, por ejemplo, una falla grave, no veo un dictamen pericial. Entonces, ¿cómo sin un dictamen pericial en ese proceso la superintendencia puede concluir? Bueno, habrá quien diga que no necesaria, además porque pues no hay tarifa en nuestro régimen probatorio, pues no estoy diciendo que necesariamente se necesite un dictamen pericial, pero veo muy difícil que prospere una demanda de violación de norma para probar lo significativo de la ventaja competitiva sin un dictamen pericial, porque es que lo que necesito probar es que allá este señor ganó y aquí yo perdí, y la razón de esa ganancia y pérdida es precisamente la violación de la norma. Entonces creo que aquí hace falta también un problema. Doctor Gustavo. Bueno, yo personalmente creo que está confundiendo el daño, la acreditación del daño y el nexo de causalidad con
la ventaja significativa que es un elemento del tipo en el artículo 18. Sin perjuicio de eso, yo sí pensaría, y siguiendo lo que decía el doctor Equipo, cuando uno piensa en Uber y piensa en todo este rollo, normalmente tiene, creo yo, el sesgo de que compara Uber con los taxis, ¿sí? Y entiende que los taxis prestan un mal servicio, que Uber presta un servicio o presta un servicio mejor, igual lo asocia con la prestación de un servicio, pero frente a la violación de norma y la ventaja significativa, últimamente y en redes sociales se ve, y yo creo que ahí el David Luna, el ministro, también a hablar del tema de neutralidad de red y la comparación con Airbnb, la comparación con Netflix. La ministra lo dijo, la ministra creo que fue muy clara en eso. Netflix no está vinculado a un servicio público sujeto a una inspección de vigilancia y control como el del transporte. La ministra también lo dijo, como tampoco lo está Airbnb. Acá hay una decisión de política pública que es considerar el transporte como un servicio sujeto a una regulación especial con unas cargas asociadas a responsabilidad, reglas, seguros que esa gente no está cumpliendo. Yo digo que la sentencia sí hace una referencia a unos hitos, sin perjuicio de que tal vez no se lo acreditaron y lo sacó motu propio, que ese es otro debate, ¿sí? Pero la sentencia sí hace una descripción del paso a paso que tiene que recorrer un operador de transporte público especial o un taxi para poder obtener un cupo, una licencia o una habilitación. Creo que ahí sí, y es la conclusión que creo que saca la sentencia, la ventaja significativa derivada del hecho de obviar un trámite regulatorio de 14 o 15 pasos que tiene unos costos económicos, unos costos en materia de tiempo, de trámites, creo que podría llegar a ser suficiente para considerar la diferencia entre quien cumple con la regla de servicio especial y quien no la cumple. No sé, no conozco el expediente, no sé si se planteó en la demanda o en la contestación de la demanda, pero aquí también había, frente a lo que hacía Coltec, o entiendo que hace Coltec, aquí hay una regulación del 2015 sobre el servicio de plataformas y servicio de lujo en transporte, y entiendo que ellos sí estaban acogidos a ese como plataforma. Me parece que si algo se puede echar de menos frente a la conclusión que se hubiera podido sacar en caso de una condena, habría sido en qué medida ese aprovechamiento o esa ventaja significativa generó un daño con un vínculo de causalidad. Pero acá no hubo no sé si hubo pretensiones de condena, pero aquí hay una decisión declarativa, no de condena. Luego yo para eso no echaría de menos el dictamen pericial. Un comentario menor. No obstante lo que he dicho, yo creo, como Gustavo, que el debate en el territorio de la superintendencia sobre si Uber era una plataforma o era un transportador es válido. Yo no estoy diciendo que no. Es decir, yo personalmente pienso que hubiera sido más fuerte la tesis, original de la superintendencia de transporte, en el sentido de facilitamiento de una actividad prestada en condiciones de legalidad. Yo creo que esa era la aproximación más apropiada para el gobierno si quería sacar un caso más fuerte, que no lo sacó, pero independientemente de eso, creo que el debate válido sobre si estos señores tienen una plataforma o si son más allá que un mero intermediario, con toda la lista que sacó la SIC de todas las cosas que parece la SIC sobre por qué se termina pareciendo más a un transportador que a un mero intermediario, me parece un debate válido. Yo creo que allí sí era el debate. Lo que estoy diciendo es que esa demanda, aún si la SIC hubiera concluido que estos señores son transportadores, no tendría por qué haber prosperado porque las condiciones del demandante no se dieron. Pero cosa distinta si hubiera sido un demandante un taxista, por ejemplo. Ahí tal vez el debate era más fuerte. Bueno, y está lo de prescripción y otras cosas, pero... Yo les voy a hacer dos preguntas muy puntuales porque me están pidiendo espacio para preguntas. Entonces, las respuestas también les pido que sean puntuales. Y estas dos preguntas están una volcada sobre el mundo del imaginario y la otra sobre la realidad. ¿Sí? En el mundo del imaginario, ¿qué le cambiarían ustedes a esta sentencia, valiente en muchos aspectos? ¿Qué le cambiaría? Ya no se puede hacer eso. ¿Qué le cambiaría? Y en el mundo real, ¿cuál piensan ustedes que es el efecto más determinante de la sentencia en el mercado?
esa realidad del supermercado. Pero respuestas muy puntuales para que podamos dar espacio de preguntas. Es decir, las preguntas más difíciles me las ponen de primero y tal. Bueno, está bien. Bueno, no. Yo creo lo siguiente, que yo creo que es uno de los temas más delicados, y es la prórroga de la competencia de la superintendencia para decidir este conflicto, no obstante que la prescripción había acontecido. Es como digamos. Y al saltar ese obstáculo, la superintendencia pues prorroga la competencia y decide un tema que evidentemente yo les digo que desde el punto de vista de expoliar nuestro derecho tradicional para afrontar esto, vale. Pero llegar a esa decisión con el tema de la prescripción, diciendo, es decir, que al seguir viva la conducta, sigue viva la acción que sirve para detenerla, implica, digamos, esa frase un poquito delicada. Pero desde el punto de vista, digamos, teórico, conceptual y tal, me parece interesantísimo. A mí me llamó la atención la obligación de hacer que la super le impone a los operadores de servicios de telecomunicación. ¿Por qué? Porque ellos no fueron citados. Y sin embargo, los efectos de la sentencia los obligan en el sentido de que tienen que colaborar para apagar la aplicación. Entonces, quizás ahí en ese punto pudo haber recabado más la superintendencia. Pensemos nosotros cuando uno inicia un proceso ejecutivo y el de una obligación de hacer y el deudor no la ejecuta, el juez está autorizado para que un tercero la haga y dice que lo que le coste al tercero deberá pagarlo el deudor. Entonces, ahí en ese punto me parece que se pudo haber hablado de una colaboración en solidaridad de un sujeto que no intervino. No sé, ese es un punto que me parece que pudo haber tenido un mayor desarrollo. El efecto de la sentencia en la práctica, es que, mire, el auditorio está lleno. ¿Qué le cambiaría a la sentencia si pudiera? ¿Cuál es el efecto práctico de la sentencia que más destacaría? Bueno, para no repetirme de todo lo que he dicho, todas esas cosas pues también serían cambios, pero no las repito. Digo 2 o 3 cosas de las adicionales que le cambiaría. Uno, pues en la medida que fuera posible y en la medida que eso no se hubiera hecho ya, porque la verdad no lo sé, una cosa que le cambiaría es, le podría dar traslado a la delegatura de práctica. Es decir, si el deseo de esta delegatura era ver esto desde una perspectiva de interés público, que la tiene, lo que ha debido hacer no es arroparse, revestirse por encima de su rol de juez, de un rol que no tiene, digamos, de autoridad dependiente del interés público, sino que le habría dado traslado a la delegatura. Lo segundo que le cambiaría también, que eso sí no lo había dicho, es lo que dice el doctor Rengifo, que es, yo creo que no fue afortunado lo de dar la orden, otra vez por el principio de congruencia, dar una orden a un tercero que no había sido parte del proceso, y no tanto que no había sido vinculado, eso de pronto es un formalismo demasiado procesal, sino que realmente ni los hechos ni las pretensiones tienen relación con esos terceros. Es decir, todo el debate procesal probatorio no vincula a estos operadores de telefonía, y me parece que a la luz del Código General del Proceso es muy difícil entender cómo un juez da una orden a un tercero que no había vinculado en estas condiciones. Los efectos. Yo pensaría que la superintendencia en el 2015 dijo en la abogacía, creo que hubo varias abogacías de la competencia, pero hay una que estuve leyendo y la superintendencia dijo en el 2015, y es interesante recordar eso, que Uber había traído competencia al sector, que la presencia de Uber y de las plataformas era la presencia de la economía disruptiva, y que Uber lo que hacía era atenuar o corregir una falla del mercado, sobre todo originada en una asimetría de la información y en una incapacidad de coordinación, fue lo que la superintendencia más o menos dijo en ese momento. Pues entonces, en consecuencia,
uno diría que los efectos de esta sentencia son retornar a ese panorama. En buena medida lo que va a pasar con esta sentencia es que la salida de Uber pues reasienta, hace más presente esa situación de falla en el mercado que en su momento determinó la cita. Muchas gracias, doctor Gustavo. Pues, ¿qué le cambiaría realmente? Yo creo que si estamos dentro de ese mundo del imaginario, me parece que este sería la perfecta oportunidad para el ejercicio de facultades de competencia leal administrativa por parte de la superintendencia. Creo que se dan todas las condiciones. Hemos tenido con varios de los aquí presentes debates sobre si la competencia leal administrativa debería mantenerse o no se debería mantener. Yo soy partidario de que se mantenga. De hecho, creo que la inclusión expresa de esa disrupción generada por la Corte Constitucional en la Ley 1340 fue pensando que algún día iba a haber un caso como este. Me habría parecido que perfectamente caía como anillo al dedo que esto hubiera sido un proceso administrativo con una decisión firmada por el Superintendente de Industria y Comercio, con control de la jurisdicción contenciosa más adelante, y así se propuso. De hecho, una cosa que llama la atención frente a tiempos es que, entiendo yo, las quejas por competencia leal administrativa llegaron antes que la demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio, y esa es una discusión que me parece que está por darse, no solamente la de este caso concreto, sino de las facultades competencia leal administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Me parece que esas reflexiones, la reflexión de la afectación al interés colectivo, el debate de la prescripción, eventualmente aquí hemos estado dentro de una regla diferente de caducidad que habría podido dar pie para órdenes además muy extensas y una labor de pedagogía también bien importante de la superintendencia, que además no está exenta que se dé. Uber no está, pero pues aquí puede seguir habiendo actuación administrativa. Y en cuanto a los efectos, me parece que aquí hay una alerta que se genera frente a muchas otras cosas. Yo no dudaría, hay sectores regulados donde la discusión puede ser similar. La mensajería expresa es un sector regulado, el transporte de carga es un sector regulado. Hay cosas que están bastante cerca de la mensajería expresa, bastante cerca del transporte de carga, donde estas preguntas se pueden legítimamente formular. La neutralidad de red, en eso sí yo creo que uno puede parecer retrógrado, pero creo que es un tema más de objetividad. La neutralidad de red no puede ser una forma de lavado de conductas. Sí me separo de lo que se ha dicho en medios de comunicación en estos días, que sobre texto de la neutralidad de red, lo que pase por ahí no lo podemos ver. No me parece que la neutralidad de red pueda ser la vía para, en este caso concreto, o para casos similares a este, para sustraerse al cumplimiento de ciertas normas, generando ventajas que otros no pueden obtener. Muchas gracias. No entiendo por qué alguien no dijo nada del día sin carro mañana como efecto. Vamos a dar espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la asociación, a la moderadora y a los panelistas, estuvo genial la intervención. Le tenía una pregunta a Gustavo, y es, digamos que yo he notado que tradicionalmente siempre se parte de la falacia de construir que es un transporte público, lo hace la sentencia, y lo hizo usted de manera reiterativa, desconociendo que en Colombia existen otras formas de alternativas previstas en la ley, en donde los particulares pueden prestar un servicio particular a personas. Digamos que la tecnología lo que hace es que lo hace más eficiente, pero eso siempre ha existido. Vivimos los dos en el mismo edificio, vamos irnos a la misma oficina, yo le pago a usted el parqueadero, le doy la gasolina, lo que sea, siempre funcionó. Tanto que vimos una aplicación que lanzaron hace poquito que se llama Carpi, que se está publicitando como arriendo de servicio. Entonces, digamos que el tema nadie lo ha discutido en ningún juez, lo que tenemos es distintas personas asumiendo que hay una ilegalidad cuando nadie lo ha decidido, eso nadie lo ha establecido. Digamos que se está prestando un servicio público de transporte, nadie lo discutió la CIC como juez, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo creo que es un error partir uno de esa base. Pero no solamente eso, sino que además tenemos toda la construcción del IVA que están pagando las plataformas. Entonces, esas plataformas ya por ley ya han hecho esos pagos millonarios. Ese IVA lo pagarías como plataformas tecnológicas. Si hubieran compañías que están prestando un servicio público de transporte, el IVA está exento. Ellos no tienen por qué estarlo pagando. Ya lo están pagando, el gobierno no ha aceptado esa plata, se gastó. Y lo siguen cobrando y se lo siguen gastando. Y no solamente eso, sino que si yo, como persona que esté invirtiendo en el país, me registro, obtengo mi RUT, hago ese pago de IVA de buena fe,
Sé que existen una serie de construcciones en torno a cómo la actividad que el socioconductor y el usuario están desarrollando puede ser legal bajo ciertas interpretaciones. Y además de eso, el Estado me está cobijando para pagar ese IVA. Hay una serie de presunciones detrás de ese IVA que me parecen poderosísimas, que le tienen que dar indicación a las personas de que lo que están haciendo está bien, o si no el Estado no podría entrar a cobrar ese IVA, clasificarlo como la clasificó, de tocar entonces entrar a volver esa plata. Es decir, estamos acá generando un problema gigantesco solamente porque queremos seguir partiendo de la falacia de que la prestación entre usuarios y conductores es un transporte público. Yo quería ver usted qué opina de ese tema del IVA, cómo lo interpreta, cómo ve usted todo ese halo de legalidad que hay en torno a eso que se está desconociendo de manera reiterativa por algunos actores en torno a esta discusión. Gracias. Bueno, dos cosas breves para no alargarnos en esto. Primero, sí ha sido declarado muchísimas veces ilegal la prestación del servicio a través de carros de transporte especial del servicio vinculado a la plataforma, así como de carros particulares. Una donde fue contundente fue la resolución 18417 del 14 de septiembre del 2015, proferida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, confirmada en reposición en apelación, en este momento debatida ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin perjuicios de las decenas de, creo que no exagero, no sé si decenas de miles o miles, comparendos por la prestación ilegal del servicio de transporte por violación de la Ley 105. Segundo, lo del tema de la supuesta, que también lo he oído, la confianza legítima del pago de IVA. Yo muy respetuosamente lo digo, yo tengo un tío odontólogo, pero si mi tío odontólogo pasa facturas por honorarios profesionales de abogado y cobra el 16% y declara IVA, eso no legitima lo que está haciendo. Me parece que la falacia sí está en eso, en considerar de que el hecho de que yo tribute por una actividad para la que no tengo permiso y no me digan nada con esa tributación genera una especie de validación. No creo que ese sea el supuesto. Entiendo que si se está pagando IVA como plataformas, la discusión será un tema de recaudo de la DIAN, pero no me parece que haya vasos comunicantes entre la administración de impuestos para verificar si yo estoy, por ejemplo, ejerciendo ilegalmente una profesión y facturando los honorarios de esa profesión, o si abro un restaurante sin contar con los permisos del distrito, ni tener la regulación de vertimientos, ni de salud y no sé qué, y cobro el 8% del hipoconsumo, y va y lo declaro. Estará perfecto, pero eso no va a legitimar mi restaurante. Entonces, esta es una sentencia de primera instancia que no está ecuatoriana y donde existe, como todas las sentencias, una gran posibilidad de que sea revocada. Sin embargo, como correspondía, el recurso se otorgó no en efecto suspensivo. Y ya ha habido ciertas actuaciones que se han dado en cumplimiento de la sentencia. Si se llegara a revocar, ¿qué pasa con todos los posibles perjuicios que se pudieron haber causado? No sé, José Miguel o Ernesto. ¿No les escuché ya algo? No, en efecto, yo creo, pues admito aquí públicamente que yo creo que la probabilidad es alta de que el tribunal modifique el sentido de la sentencia, en buena medida por la prescripción. Por ahí hay una sentencia de hace un tiempo del Tribunal Superior que parece estar en línea con lo que ahora digo la Superintendencia, pero me parece que la última jurisprudencia y la más reiterada jurisprudencia del tribunal más bien apuntan a mantenerse en la lectura que dijimos ahora hace un rato. Y por esa y otras razones yo creo que existe una buena posibilidad de que la decisión sea revocando la decisión de la CIC, cosa que sería pues muy complicada y efectivamente, como dice el doctor Jekyll, pues no sé, pero seguramente si estos señores quisieran volver a Colombia podrían volver. Si además quisieran pretender unos perjuicios, pues podrían pretenderlos. No sé si les prospere, porque además en la demanda de perjuicios que tuvieran que presentar, pues también se abriría este debate. No sé qué tan inteligente sea para ellos ponerse a reabrir el debate y a lo mejor no lo hagan, pero si hipotéticamente lo hicieran, tampoco lo tienen ganado necesariamente, porque una demanda civil de perjuicios pues también parte por el tema probatorio de la culpa y la causalidad, y por lo tanto a lo mejor ellos mismos se reabrirían el debate de fondo sobre si son transportadores o no, y no sé si lo hagan, pero sería pues muy caótico, creo.
Bueno, yo creo que el punto que decía el doctor José Miguel es muy importante en cuanto a lo que se encontró probado en el expediente, entiendo yo también, sobre la no habilitación de Coteca. Entonces, lo que ustedes manifiestan sobre la ventaja, digamos, competitiva, si Cotec no está habilitado para prestar servicio de transporte, entonces el análisis frente a Uber tendría que haberse hecho en el plano de la intermediación, no en el plano del transporte. ¿Cómo entonces es relevante todo el análisis que se hace en la sentencia de si prestan o no prestan un servicio de transporte cuando el demandante no lo presta? No, eso me sigue quedando, pues me sigue quedando la duda, no lo encuentro lógico si el demandante no está habilitado, porque se hizo el análisis no frente a la intermediación, sino frente al transporte. Sí, en efecto, ese es uno de los puntos críticos que el tribunal tendrá que abordar, porque si uno lee la conducta constitutiva, que es infracción de norma, se partiría del supuesto de que el actor o demandante está cumpliendo la norma. ¿Cierto? Porque si no, no habría ventaja. Si usted no está cumpliendo la norma, usted no puede invocar el incumplimiento de la norma que le otorga ventaja. Pero coincido con el doctor Jekyll que esta es una primera discusión porque la apelación fue concedida en efecto devolutivo. Y la sentencia del tribunal, que creemos que va a ser particularmente acuciosa, tiene un punto que resolver. Una de las críticas ha dicho, mire, la superintendencia no produjo una sentencia. La superintendencia produjo una verdadera sanción administrativa. Esa es una de las críticas fuertes que tiene la provincia. Pero expresemos la segunda instancia, y ese es el respeto al Estado de Derecho. La segunda instancia. Los jueces del mundo rico se equivocan muchísimo. Aquí, por supuesto, también, pero también pueden corregir. Bueno, yo creo que este caso nos pone 24 años después el ejemplo perfecto del cambio de modelo que hubo en competencia desleal. Pasar del modelo profesional al modelo social. Es algo que no nos habíamos dado cuenta. Es algo que simplemente llegó la ley 256 y como pasa con muchas cosas en Colombia, se siguió analizando con los libros antiguos, con los temas que ya habían definido los jueces antes. Yo recuerdo cuando yo demandé las primeras funciones ante la Corte Constitucional, le planteé esto a la Corte Constitucional. Uno le decía, ¿cómo se puede promover un debate entre particulares ante una autoridad administrativa? Es que son dos funciones completamente distintas. Y la Corte Constitucional, en una sentencia C649, salió con una respuesta que nadie esperaba. Y dijo, es que hay dos clases de funciones. Hay funciones administrativas y funciones jurisdiccionales. Y lo hizo para darle validez a todas las normas que estaban en la ley 446. Pero el debate más importante era las funciones que se le estaban dando a la autoridad administrativa en competencia desleal. Recordemos que esas funciones que se les dieron a la superintendencia en la ley 446 se habían intentado en los primeros proyectos de ley de lo que después se convirtió en la ley de competencia desleal, ley 256. Sin embargo, esos artículos fueron suprimidos en el debate parlamentario. Entonces, hoy en día, este caso nos viene a preguntar, ¿realmente la competencia desleal la podemos seguir viendo como un debate entre dos actores que defienden intereses particulares, cuando la propia ley nos dice que es una ley que está en beneficio de todos los actores, cuando le da legitimación a asociaciones de consumidores y le da incluso legitimación al Estado para que promueva acciones de competencia desleal a través de la Procuraduría General de la Nación? Y llega el momento en que se le tiene que dar valor a esa frase que dice que la procedencia de la acción de competencia desleal no se podrá supeditar a la existencia de una efectiva relación de competencia entre demandante y demandado.
Entonces, ese es como el punto que yo quería mencionar. No, de acuerdo, me parece que la reflexión es muy válida. La responsabilidad, la competencia leal de la ley 256 está concebida como un tipo más de la responsabilidad civil extracontractual y se acoge a reglas de la responsabilidad civil extracontractual, incluyendo las procesales, a efectos, por ejemplo, de la acreditación en casos de reparación del daño, como lo hablábamos hace un momento. El reconocimiento y la inclusión expresa que la ley 1340 se hace de la competencia leal administrativa como una función es el reconocimiento de que también el interés colectivo recoge la legal competencia, no solamente la libre competencia. Por eso insisto en lo que decía hace un momento, que tal vez haya todavía un espacio por recorrer en materia de doctrina de la superintendencia como autoridad de competencia en competencia leal administrativa. Doctor Sosa, tenemos 5 minutos. Entonces... No, muy concreto, sin editorial. Doctor Enrico, ya teniendo previsto que vienen nuevas demandas contra las otras plataformas, ¿cómo ve usted el escenario de una medida cautelar de una solicitud ante la SIC? Es decir, ¿qué posibilidades de éxito vería usted en que la SIC decrete como medida cautelar la suspensión de los servicios de las demás plataformas? ¿Y qué garantías de imparcialidad pueden tener las demás plataformas? Ya hay una, digamos, prejuzgamiento, claro, en otro caso, pero ya una idea decantada de la SIC frente a la materia. ¿Y usted cree que hay un riesgo de medidas cautelares, que hay suficientes garantías de imparcialidad? Esa pregunta. No, es que las intervenciones han estado muy interesantes. Quiero responder una cosita a propósito de la intervención anterior y ya le digo. Yo recuerdo un gran debate que hubo en el Reino Unido frente a la acción de Pasinov, que es el equivalente a nuestra acción de competencia leal. Allá no se aceptó acoger el modelo social alemán y ampliar el ámbito de aplicación de la ley de competencia leal. Es decir, como pasa en el mundo anglosajón, la acción de competencia leal es entre comerciantes para comerciantes. La legitimación de un comerciante contra el otro comerciante. Ese es el problema de no ser aduana mental. Si copiamos instituciones sin ningún tipo de aduana mental, nadie se imaginó que el modelo social alemán que lo copió España y nosotros copiamos la ley española, exactamente. Dijo, la ley de competencia leal es para proteger intereses no solamente individuales, sino mercado y consumidores. Eso es lo que está haciendo esta sentencia. Por eso el tema de la prescripción. Dijo, no, es hasta cuando cese la conducta que comienza. Bueno, listo, que quería completarle eso. Y la pregunta suya, pues hombre, usted que es un avesado abogado litigante, sabe que usted debe cumplir 2 requisitos para que le decreten la medida cautelar. El perjuicio inminente y el y si usted los prueba, pues yo creo que a lo mejor le decretan a usted la medida cautelar. Poquita más. Sí, es para el doctor Balbuena, que hacía una distinción de las plataformas, que hablaba que, por la intervención de la ministra, que era muy diferente el caso de estas plataformas de movilidad respecto a otras plataformas como Airbnb o Netflix. No entendí muy bien la reflexión porque en este caso parecía que se ve una regulación de transporte y es un servicio público esencial, pero por ejemplo en el sector audiovisual también. Y de hecho, una de las normas más estrictas que existen en temas del sector audiovisual, la ley de televisión, la ley de telecomunicaciones, el pluralismo informático y el derecho de intimidad. Entonces, ¿cómo podemos distinguir ese análisis de que unas plataformas sí y otras plataformas no? Porque parecía como distinguir. No sé, pero yo honestamente no vería en qué pueda haber una violación del derecho a la intimidad por el uso de Netflix y la retransmisión de contenidos que hace Netflix, hasta donde yo lo tengo entendido, no es un servicio público esencial. El transporte sí. Y lo calificó la Corte Constitucional más recientemente, entiendo yo también a raíz de la huelga de los pilotos de Avianca, que lo hizo de manera genérica de calificar el servicio de transporte como un servicio público esencial. No veo yo en qué Netflix, por ejemplo, podría generar restricciones frente al tema del derecho a la intimidad o la vía data, no lo veo.
Yo sí veo ahí una pregunta muy válida porque efectivamente en el ámbito en el ámbito del mundo audiovisual, muchos operadores de televisión tienen un régimen restringido a un contrato de concesión o al pago de una licencia y por lo tanto, sí, mejor dicho, es que el debate aquí en la sentencia no se basó en su base central en el hecho de que sea un servicio público esencial, eso es parte del debate, sino en el hecho de que considera que hay una norma violada. En esos ámbitos también habría una norma violada porque los señores de Netflix lo que están es entrando al mercado en condiciones diferenciadas, por lo menos para decirlo. Yo creo que ahí sigue habiendo un debate muy abierto.